en esta sección Mejorando mi Salud de nuestro querido programa Aprender a Envejecer. Y el día de hoy estamos de gala recibiendo en el estudio al doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo ampliamente reconocido. Él es jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y es un médico, un colega muy especial porque es de los pocos que se ha atrevido a explorar la conducta neurobiológica en el ser humano y ha hecho investigaciones muy interesantes acerca de las emociones, el comportamiento humano. En este grupo de programas que estamos haciendo para trabajar con el estrés, pues vamos a hablar de meditación como una estrategia fundamental en nuestro día a día para poder resolver esos temas que todos absolutamente traemos con el estrés, ansiedad, que vienen de vivir en una sociedad tan aprisa, tan a toda velocidad todos los días. Sí, y hay que reconocer que la meditación ya ha demostrado y se ha cuantificado ya el efecto a nivel cerebral, los efectos benéficos que tiene en cuanto a cambios en la distribución de redes neuronales de estímulos, de percepción y de respuesta de muchas conductas. Meditar dentro del área médica, ¿cómo lo podrías definir? Meditar significa a nivel neuronal la sincronización de redes neuronales que a su vez hacen que cambie la conducta de forma inmediata, tanto para interpretar un estímulo como eventualmente dar una respuesta. Se activa una red neuronal específica que se llama red neuronal por default, red neuronal que está relacionada con la creatividad, red neuronal que está activada con disminuir la activación de emociones negativas específicamente. Una meditación cambia la interpretación de un estímulo, cambia la liberación de ciertas conductas negativas como el enojo, la furia, incluso disminuir el estado de tristeza, que eventualmente esto pues puede tener factores positivos, porque por momentos podríamos no adaptarnos a un entorno y este proceso neuronal sí cambia. E incluso ya hay evidencia específica de que la meditación llevada a largo plazo puede disminuir el tamaño específico de una estructura cerebral en donde se generan las emociones, específicamente las negativas, como es la ira, el asco, el enojo, las frustraciones, que es la amígdala cerebral. Ahorita con la pandemia, esto nos está generando un cambio de conciencia, ese cambio, todos estamos buscando estrategias para poder suprimir esas áreas violentas y qué mejor que buscarlas en el interior. Totalmente. La estructura que tenemos en el cerebro es que cada vez que nos metemos, nos aíslan socialmente y estamos en un confinamiento, naturalmente la gran mayoría de los mamíferos genera una respuesta negativa al estímulo. Y la respuesta en forma inmediata, desafortunadamente, es molestia, es enojo, pero también intolerancia a muchos estímulos que antes eran neutros. Entonces tal vez el ademán de alguien, tal vez la actitud negativa de alguien, me hace detonar entonces mi proyección de molestia y de enojo, que cuando hacemos esta meditación, cuando hacemos y restablecemos ciertos también niveles de neurotransmisores que van implícitos en el entender a los demás y socialmente comportarnos de una manera más, digamos, más tranquila, ser y compaginar con la otra persona, ponerme los zapatos de la otra persona. Claro. Ese proceso se logra con niveles altos de oxitocina. Pues bien, el cerebro humano necesita de otras personas para realmente desarrollarse. Y la meditación también ha permitido identificar que los niveles de dopamina, de beta-endorfina y de oxitocina se incrementan. Entonces también cambia el estado neuroquímico positivo para el cerebro. ¿El ser humano puede tener la mente en blanco? ¿Y qué significa cuando decimos pon tu mente en blanco, apaga las ideas que tienes y de qué caramba estamos hablando? Bueno, es muy complicado llevar al cerebro totalmente a una, digamos, disociación y calmar o disminuir la actividad del cerebro. Esto voluntariamente es casi imposible. El cerebro tiene una capacidad de generar 48 pensamientos por minuto. 69,000, por ejemplo, todo un día que estamos despiertos. Entonces, estamos hablando que el cerebro también tiene una capacidad de generar, por ejemplo, una característica muy importante. Toma 2,160 decisiones al día, promedio. Entonces... aunque pensemos que no estamos haciendo nada. Positivas o negativas. Y entonces nos damos cuenta que el cerebro tiene esa capacidad. Bueno, llevarlo en blanco significa que tratemos de disminuir los factores negativos. Tratemos de calmar nuestra actividad hasta cierto punto y decir claramente que tratamos de relajarnos, tratamos de hacer una actividad mucho menos fuerte
y tratemos de hacer menos, digamos, monotemáticos en un proceso. Siempre que tenemos un problema, el cerebro le da vuelta a solamente una idea. El tratar de poner la mente en blanco es, tranquilízate, vamos a tratar de diversificar esto y pongamos a trabajar una red neuronal que nos hace más empáticos y desde el punto de vista más creativo, que hace que entonces la meditación se convierta en una estrategia. No es la única, pero es una de las más fuertes que activa esta red. Claro, porque además el hecho de estar pensando lo mismo mucho tiempo nos consume energía que ocupamos para otras funciones básicas del organismo. ¿Por qué me preocupo? Me tengo que preocupar y anticipar tanto a un sufrimiento, a una situación que en el 90% de los casos, cuando la vivimos, cuando ya estamos en ella, prácticamente nos damos cuenta que no valía la pena tanto sufrimiento y esforzarnos tanto. El hecho de anticiparnos a ese proceso cambia esta red neuronal neuroquímica que nos preocupamos antes de ocuparnos, y esto puede generar cambios que definitivamente nos llevan a una situación de estrés que no nos conviene, o puede descargarse en unas sensaciones de ansiedad y de angustia. Y precisamente la meditación ha tenido un efecto positivo en cualquiera de estos tres elementos. Hay una duda que siempre surge también, Eduardo, con respecto al mindfulness y saber si meditación es lo mismo de mindfulness y que si una es mejor que la otra o en realidad hacen una sinergia. El mindfulness es parte de una meditación, pero que tiene la proclividad de hacerlo, que se puede hacer si uno es capaz de poner atención en la respiración, en la frecuencia respiratoria, disminuye la liberación adrenérgica a nivel del sistema nervioso parasimpático. ¡Qué maravilla! El mindfulness puede cambiar la manera como te adaptas a condiciones negativas y que, comparado con una meditación, en este proceso hace que francamente nos demos cuenta como si la llevamos las dos potencializa y podemos ser capaces de tranquilizar mucho mejor, de adaptarnos, pero todavía más, de generar una creatividad, cambiar nuestro estado de ánimo y resolver de manera inmediata. Esto implica claramente que si una de las capacidades que tenemos como proceso de plasticidad neuronal es adaptarnos a un medio que puede ser no el más adecuado, las dos, una meditación llevada junto con un mindfulness que podemos controlar nuestra respiración, que ponemos en contacto con nuestro propio interior y ser consciente de ello, hace que entonces el cerebro cambie esa neuroquímica y gradualmente modifique redes neuronales que entonces digamos, sí, este problema no me atañe, esta circunstancia voy a escoger las batallas que puedo librar y desafortunadamente este problema que sí ya es grave, bueno, le daré una respuesta, pero no me va a matar. Podemos trabajar y llevar nuestro potencial como ser humano solamente regulando las funciones básicas con las que nacemos, con cosas que son realmente económicas, que están a la disposición, que solamente es cuestión de aprender, educarse para alcanzar esa conciencia plena que va de la mano con la libertad para poder tomar mejores decisiones. Y siempre lo decimos, y bueno, esto tiene una suerte de justificación neurocientífica que pues nos acabas de decir. Tal es el caso que las mejores empresas, las empresas más poderosas del mundo, ocupan mindfulness en sus empleados para poder llevarlos a tener un mejor rendimiento laboral, económico. Por supuesto, y además dan calidad de vida. Hoy lo resolvemos. Mira, tú y yo sabemos este dato. Matthieu Ricard, uno de los monjes tibetanos más famosos, porque uno dice, bueno, es un monje. Perdón, no tenemos que verlo tan lejano. Una persona que es un monje, hizo un doctorado en biología molecular, con un nivel intelectual muy alto. Él nos demostró y fue catalogado como el hombre más feliz del mundo. Cuando dijeron eso, dije, bueno, a mí no me preguntaron, pero bueno, el hecho fundamental es que Matthieu Ricard nos mostró y se permitió hacer estudios en el cerebro, cómo cambia la actividad electroencefalográfica cuando él medita. Estamos hablando, entre comillas, de un profesional de la meditación. Y cómo en el hecho de estar meditando incrementa tanto los niveles de dopamina que, haciendo una valoración cuantitativa de esto, por ejemplo, cuando nosotros comemos la pizza que queremos y la deseamos y decimos, es que ya tengo hambre y esa pizza me vuelve loco, aumentamos hasta un 150 o 200% la liberación de dopamina. En un orgasmo se alcanza hasta 250%, depende de la magnitud de la edad. Entonces dices, bueno, ¿qué va de esto? Pero cuando compramos unos zapatos rojos bonitos y hermosos, esto ya se eleva a 400. Matthieu Ricard nos mostró que podía llegar hasta 1800 miligramos por decilitro por miligramo de tejido. Y entonces dice, todo el mundo se quedó asombrado de ser, este hombre puede generar una liberación tan fuerte con la
pura meditación, que nos muestra claramente este cambio neuroquímico. Obviamente, en la medida que lo vamos haciendo, nos vamos fortaleciendo, nos puede hacer felices. Y este es el mensaje, o sea, no es nada más de, ay, que la haga quien quiera, no. Sí deberíamos acercarnos a este campo y decir claramente que hoy sí queda demostrado, lo que ahora está yendo y viniendo, demostrado científicamente que este proceso sí cambia la plasticidad neuronal. La Sí. meditación es medicina. La meditación es parte de un proceso que puede ayudar a eventos terapéuticos que que no tiene efectos colaterales negativos, que tiene efectos siempre positivos y que hay que recordar que después de los 35 años, 38 promedio, todos los días vamos a perder de 5,000 a 15,000 neuronas. Y este proceso sí nos tiene que llamar la atención. No se pueden inhibir, pero sí podemos cambiar un poco esta dimensión de pérdida neuronal. Y nos ha mostrado que en estos factores, meditar sí puede disminuir ese proceso. ¿Hay un tiempo que se le recomienda a las personas promedio para meditar? Estamos hablando que alrededor, por arriba de 15 minutos ya se empiezan a ver efectos, pero hay quienes lo hacen 1 hora y es muy claro que el proceso entonces hace muchísimo más eficiente estos cambios. ¿Y hay una implicación o alguna relación con el ambiente en el que yo decido meditar? Es decir, Sí. si estoy en mi oficina o en mi consultorio, ¿puedo estar meditando entre que pasa un paciente y otro? Sí. ¿O tengo que estar en un cuarto blanco, No. con el ruido de una cascada que está cayendo con un agua formidable? Que nos dicen que eso es lo maravilloso, pero no, tú lo puedes hacer, de verdad, esto puede sonar demasiado pueril, pero lo puede usted hacer manejando, lo puede usted hacer en un automóvil, lo puede usted hacer simplemente con la condición de querer hacerlo. Y obviamente sí ayuda a los ambientes, pero si esta situación nos atrapa por ejemplo, en un vagón del metro o en una situación en donde estamos a punto de estallar, es cuestión de convencerse a sí mismo, de ser consciente de este proceso que viene adelante, y esto lo podemos hacer de una manera espectacularmente exitosa. Pues está maravilloso. Pues muchas gracias, Eduardo. Siempre Nos un has honor. dado tips y estrategias y sobre todo este conocimiento tan tuyo, tan propio, tan único, que es muy difícil encontrar, esta integración tan hermosa, tan maravillosa que logras hacer con el ser humano, englobándolo como un todo. Te esperamos nuevamente, Eduardo. Claro que sí, y ha sido un honor. Muchas gracias por la Gracias a invitación. ti.